toda su genética al niño, él puede sacar características del papá, del abuelo. ¿Por qué? Porque parte del papá de ella estaba en ella, pasa al niño y se puede manifestar como un gen dominante. ¿Sí se entendió? Bueno, creo que me estén poniendo atención a esa parte. Bueno, porque yo sé que es genética, pero es para que usted pueda entender por qué el Hijo de Dios es así. En el caso del Hijo de Dios es lo mismo. La parte humana de él viene de María, pero como él es Dios, el Hijo de Dios, ¿quién es? Dios. ¿Quién me entendió ese pedazo? Por eso lo criticaban como Dios. ¿Te estás haciendo igual a Dios? Claro, porque él decía que yo soy el Hijo de Dios, mi Padre de Dios, que ustedes no lo conocen. Entonces nosotros somos hijos por adopción, pero Jesucristo es el unigénito del Padre. Por esa razón el Verbo eterno es el creador. Pero aquí, míralo, en el versículo 18 le dan otro título, pero ese es el título como hombre resucitado. Le llaman el primogénito de entre los muertos. Entonces, ojo, porque él es llamado el primogénito de María, pero Jesús es llamado también el unigénito de Dios. ¿Qué significa unigénito? Uno, el único Hijo del Padre Eterno es Jesús. Pero si a mí me dicen que es el primogénito de María, ¿qué significa la palabra primogénito? ¿Ah? El primero significa que María tuvo. ¿Y Dios? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, lo que nos revela la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 4 en adelante, es que ese verbo eterno que nos habla la Biblia en Juan 1, él se tuvo que despojar de atributos divinos para poderse meter en un débil vientre de mujer. ¿Quién me entendió? ¿Usted se imagina a Dios el Eterno metiéndose en el vientre de una mujer? La explota. ¿Sí me entiende? Entonces él se despoja de cosas, se despoja de atributos, se despoja de una cosa muy importante, de la omnipresencia. El Verbo, así como el Padre es presente, el Verbo es omnipresente y el Espíritu de Dios es omnipresente. Las tres personas de la Trinidad son Dios porque son de la esencia misma de Dios. Por eso no son creados, pero son creadores. Por eso el momento de crear dijeron, hagamos. ¿Quién entendió? O sea que el Espíritu Santo que está en esta noche aquí con nosotros, ¿tiene poder para crear, sí o no? Tiene poder para crear. Si estás enfermo y el Espíritu Santo te toca, ¿queda sanado o no queda sanado? Queda sanado. Entonces mira qué pasó. Jesús, que es el Verbo, se hace hombre, pero por 30 años no sana a nadie. Y si la gente lo tocaba, ¿en qué pasaba? Nada. Pero, para que te des cuenta que la Trinidad es la creadora, cuando vino la voz del cielo, la del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, estaba el Verbo ahí despojado de ciertos atributos divinos, metido en un cuerpo de hombre, para ser así el Hijo del hombre y al mismo tiempo el Hijo de Dios. Y estando en esa posición del poderosísimo Espíritu de Dios, el potente Espíritu Santo baja en la forma de una paloma, imagínate. Suavecito él, y se posa sobre él. Ojo con esto. A partir de ese momento, si usted lee con cuidado la Biblia, notará que todo el que tocaba a Jesús, estando enfermo, quedaba sanado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios más el Espíritu Santo es poder creador, es creación, es vida pura. Siempre para crear se dan los tres. ¿Sí lo ha visto o no lo ha visto? ¿Cuántos entendieron? En Génesis 1:1, lo mismo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas, pero la tierra estaba como desordenada y vacía. Ahora, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pregunto, mientras que Él se movía, ¿qué pasó en la tierra? ¿Estaba desordenada y vacía? ¿Se ordenó? No. Se está moviendo.
En una tierra que está como Desordenada. es que, escúcheme, cuando usted lea la Biblia, cuando usted la lea, tiene que leerla con detenimiento, tiene que calmarse, tiene que leer con calma. Piénsela y utilice la imaginación así como los niños para imaginarse la escena. Él se está moviendo sobre la faz del abismo. ¿Y qué está pasando mientras tanto? Las tinieblas se están separando, todo. ¿Qué está pasando? Nada. Hasta que el Padre dijo. Para crear siempre opera la Trinidad de Dios. Cuando el Padre habló la palabra y con el Espíritu Santo moviéndose encima, la palabra ¡pum! Explotó. No se use la imaginación, explota la vida. Cuando Dios dijo, hágase la luz, en la palabra está el diseño, pero la palabra hasta que no se toca con el Espíritu Santo, aquí está toda la información, toda, pero sin el poder, nada. Entonces, por eso cuando el Espíritu de Dios cayó sobre Jesús, todos los enfermos que tocaban a Cristo estaban tocando la palabra ungida, viva. Cuando un enfermo toca al Jesús viviente, mire, ¿cómo funcionan muchas veces los milagros en los cultos? Dios da y dice al ministro lo que él está sintiendo y lo que Dios quiere hacer. La presencia del Espíritu Santo tiene que estar. La unción de Dios es el Espíritu Santo. Si la unción está, luego el ministro habla. Y cuando la palabra está arrojada, el milagro sucede. ¿Cuántos están aprendiendo? Por eso tú tienes que estar ungido con el Espíritu Santo. Él tiene que estarte rodeando. Tienes que aprender a ser manso y humilde para que el Espíritu de Dios tome control de tu vida. Si Él te está rodeando, cuando tú ores por el enfermo y le pongas las manos, el poder va a fluir. Amén. Bueno. ¿Se entendió hasta ahí o no? ¿Vamos bien? Entonces, Él es el primogénito de entre los muertos, porque como el Hijo del Hombre murió, ¿Dios puede morir? No. Dios es eterno. Pero el Hijo del Hombre debía morir. Sí. Y al morir sin pecado venció al que tiene el gobierno del imperio del pecado y de la muerte, porque el aguijón del pecado es la muerte. Esas dos cosas están ligadas. Por eso entre más te santifiques, menos poder tiene la muerte sobre ti y más poder tienes tú sobre la muerte. ¿Quién dice amén? Amén, pero amén en serio, o amén cabizbajo, o amén pensativo. Amén pensativo. Mire, lo más importante cuando hablamos de la enseñanza bíblica, yo sé que de pronto esta no es una enseñanza típica donde decimos cositas así muy, no, a mí me gusta hablar de enseñanza bíblica con revelación de Dios. ¿Me entiendes? Porque una persona que vive en el Espíritu Santo tiene mucha revelación de la palabra, pero aquel que ha estudiado mucho en un seminario tiene mucha información de la palabra, pero a ti no te da vida la información, a ti te da vida la revelación, la luz sobre la palabra. Esa es la palabra rema, y la palabra rema es la que trae la fe. Aprenda eso. La información, y que no me ponga a estudiar aquí a desarmar el logos con sus raíces en el griego, te da mucha información, pero la rema, la palabra no logos, sino la palabra rema, te da fe. ¿A cuántos se les está creciendo la fe con todo lo que estamos hablando aquí? ¿Cuántos están teniendo revelación como que dicen, claro, por eso es que yo, claro, por eso es que yo oro y no pasa aquí esto, aquí, y en cambio una vez lloré sintiendo el poder de Dios y pasó, claro? Amén. Porque les estoy dando lo que Dios está dando aquí para nosotros, para que vivamos una vida como la de Cristo el hombre, porque no nos podemos comparar con el Cristo eterno, con el verbo no, porque Él es Dios, pero con el Cristo hombre sí, y de hecho Él dijo que lo siguiéramos, que tomáramos una cruz, porque el Hijo del Hombre tenía que tomar la cruz. Usted y yo, ¿qué tenemos que tomar? La cruz es para matar su carne, su yo, su ego,
su autodeterminación y rendirse al Hijo de Dios para hacer su voluntad y no la de él, así como él se rendía al Padre y le decía: Padre, tengo susto, tengo miedo, tengo angustia, pero no mi voluntad, la tuya, Padre. ¿Quién me entendió? Cuando usted se doblega en la oración para hacer la voluntad de Dios, ahí es donde el Espíritu de Dios toma el control tuyo. Y les quiero hablar de dos cosas, que es todo un problema en la iglesia. Miren, hay una vertiente teológica que es la que abarca a los católicos y a muchos luteranos y a muchos cristianos como los bautistas, no todos, pero la gran mayoría. Ellos piensan que la palabra de Dios es algo, o las promesas de Dios son cosas que automáticamente se cumplen en usted al usted hacerlas, como si esto fuera no sé, un rezo, como si esto fuera una instrucción. Entonces, por ejemplo, si usted le dice a un bautista que un cristiano tiene demonios, él se va a poner curioso, porque él va a decir no, porque en el momento en que ese hombre, esa persona recibió a Jesús en su corazón, inmediatamente todos los demonios se le salieron, nació de nuevo y es una nueva criatura. Pero cuando tú miras la vida de los cristianos que supuestamente nacieron de nuevo y han recibido al Hijo de Dios, tú puedes notar que tienen muchísimas cosas que no son de Dios. Y cuando yo voy a la Biblia, Jesús dice que la liberación no es para el mundano. La mujer sirofenicia le dice: libérame a mi hija, que está gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le habló. La segunda vez le dice más, se le inclina: ayúdame. Le dice: mira, es que no está bien que yo coja el pan de los hijos. O sea que la liberación es un pan para los hijos de Dios. Y eso es demasiado obvio, porque ¿cómo liberas tú al borracho que no ha renunciado a su borrachera? Lo primero que tiene que hacer es recibir a Cristo y ser trasladado a la potestad de la luz para que entonces todas las tinieblas sean sacadas de él. ¿No es obvio? Pero ¿cómo es posible? Como hay gente que dice: no, pastor, vengo a orar aquí en mi casa por mi casa. No, tu casa es tu responsabilidad. ¿Por qué yo tengo que ir a arreglarte tu desorden que tú mismo no quieres arreglar? ¿Por qué quieres que vaya a sacar al diablo al cual tú te has entregado por voluntad propia? Yo sé que él me va a hacer caso a mí, pero ¿y cuando yo me vuelva y tú vuelvas a pecar en tu casa? ¿Qué va a pasar? Se vuelve a meter. Y entonces ¿yo quién soy? ¿Un payasito? No. Arregla tu vida y compón tu casa. Vuelve a un lugar santo, entonces será santo. Invita al Espíritu de Dios a morar contigo, respétalo, hónralo, ámalo, y él se encargará. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Bueno, gloria a Dios. Así sí funcionan las cosas. Entonces, esa vertiente teológica que yo no la conocía sino tiempo después estudiando tanta cosa, resulta que eso es automático. Uno recibió a Cristo, nació de nuevo. Por eso hay mucha gente que dice: no, tú ya naciste de nuevo, ya. Y la persona dice: de verdad, qué bendición, porque yo me siento igualito. Pero yo le digo: el día que yo nací de nuevo, lo sentí. Cuando el Espíritu de Dios se me metió, lo sentí. Cuando su gloria vino sobre mí, lo sentí. Eso fue una cosa real. Entonces hay dos vertientes teológicas. Una que dice que entonces es automático y que no siquiera se puede poner en tela de juicio, y que si usted hizo la oración de fe, aunque usted peque, aunque usted sea revuelto, aunque sea como un marrano, no importa, usted va para el cielo un marrano feliz, un marrano contento. Pero los que tenemos inteligencia, aunque sea de medio de frente, decimos: hola, pero eso no está como raro. Entonces hay otra vertiente, otro grupo de creyentes que entienden que el nacer de nuevo y que las cosas de Dios son algo real, y que si aquí está, eso es para mí. ¿Cómo me lo enseñó a mi Dios? Sin saber teología, sin saber nada de eso, orando allá donde Dios me llamó a mí al ministerio. Él me dijo: hijo, usted tiene dos opciones para vivir conmigo. Primero, leer la Biblia y creer que la Biblia, o vivirla. ¿Cuál de las dos quieres, hijo?
No, Señor, yo dije, vivirla. ¿Yo para qué quiero leer y creer que la vivo cuando realmente no la vivo? ¿Ah? Entonces entramos en el confesionalismo. ¿Y cómo está? Bien, aleluya, sano, se lo vio el siguiente día. Confesionalismo. O podemos entrar en las profundidades de Dios y meternos con Dios y ayunar y orar hasta que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, como lo hizo en Pentecostés, y ahora sí el poder de Dios se manifiesta y el enfermo se sana. No que digan que se sanó y se murió, sino que se sanó. ¿Cuántos quieren esa vida? Yo, esa fue la que tomé hace 10 años, pero yo no entendí por qué el Señor me dijo, puedes ser como la gran mayoría de los cristianos que creen que viven la Biblia y no la viven. O vivirla. Y me dijo, ¿cuál quieres? Yo le dije, vivirla. Me dijo, eso te va a costar mucho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuánto te va a costar? Ah, porque una cosa es recitarlo y decir que yo lo vivo, y otra cosa es vivir. Oiga, pero qué hermosura cuando uno comienza a vivir lo que los profetas vivieron, lo que Cristo vivió, las promesas de Dios hechas realidad. ¿Quién dice amén? Te voy a meter en la tierra que fluye leche y miel. Amén, Señor. Vienen a rescatarme la casa. Amén. ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Y usted cómo está en victoria, hermano? Saque de acá. Fúchila. Pilas. Métase en ayuno, métase en oración si usted le cree a Dios. Busque a Dios hasta que Dios le desate lo que Él le ha prometido. Cuando eso venga, será realidad. ¿O usted cree que Cristo le decía, usted cuando llegó aquí, llegó el leproso? Señor, sáname. Hijo, ¿tienes fe? Sí. Bueno, muy bien. Sánate. Bueno, váyase repitiendo todo el camino. Soy sano, soy sano, soy sano, soy. Muéstreme un solo texto en el que eso haya pasado. Entonces, yo sé que no hay que hablar mal, porque yo soy un hombre que no me quejo estando enfermo. Yo sé que mis palabras tienen poder. Claro que lo sé. Pero Dios no me llama a ser loco. Yo sé que hay un Dios que sana, y que el día que te sanó completamente. A veces son procesos de sanidad, comienzan hoy y terminan en 5 días. Puede pasar. Los hemos visto. Pero cuando Dios sanó, ¿qué? Sanó. Amén. Yo puedo estar en la fe, el Señor me va a sanar. ¿Y cómo está, hermano? Ahorita usted me ve, estoy cojo, estoy chueco, pero el Señor me va a sanar. Esta es una verdadera confesión de fe. ¿Quién me entendió? Que usted confiese lo que usted cree, pero no sea loquito, porque hay unos que ya dicen es mentira. No. ¿Cómo está ahorita, Toñito? No. Estoy ahí medio caído, pero el Señor me levantará. ¿Cómo se siente? Como escuchado, pero Dios me levanta. ¿Quién escuchó eso? Hable siempre una palabra de fe. Amén. Pero entienda que el poder de Dios es algo real. Su Dios no es una mentirita ni un chiste. Él es real. Amén. Y Él hace cosas como reales. Entonces aprende esas cosas. Amén. Para que todos tengan la preeminencia por cuanto agradó al Padre. Bueno, la gente, todos entendieron lo de la Trinidad. ¿Por qué Jesús no sanó nunca antes de los 30 años? Todo eso se entendió. Pero cuando viene el Espíritu Santo, la palabra y el Espíritu es poder, creación, vida. Por eso usted siempre tiene que escuchar palabra de Dios, pero con el Espíritu, con vida, con revelación. ¿Cómo yo sé que una palabra de Dios está con vida? Porque revela la Biblia, porque hay luz, porque me la están hablando y yo la estoy entendiendo, comprendiendo y la puedo vivir. Porque ¿cuánta escritura puedo vivir? La que entiendo. ¿Tienen entendido ese pedacito? ¿Cuánto del Evangelio yo puedo vivir? Lo que yo entiendo. Pero ¿a cuánto les ha pasado que escucho un sermón, que escucho uno la Biblia, que el pastor habló y uno no entendió ni papá? ¿No les ha pasado? Uy, me pasó como 20.000 veces que decía, uy, qué predicación, qué palabra, no entendí nada. ¿No les ha pasado? Sí, no, en serio. Y hermano, y una prédica que la persona dijo de todo y habló el griego, el hebreo, y esto significa que esto
Y uno por dentro está preguntando, ¿y eso para qué rayos servirá? Es que lo que es de la palabra de Dios nos vivifica, conocemos más a Dios, salimos más santificados, salimos sanados, salimos ungidos. ¡Wow! El Espíritu Santo nos habló. Amén. Es un olivo. Bueno, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Vamos a parar ahí, ese es Colosenses. En Colosenses entonces nos dicen que el Hijo de Dios tiene dominio como el Verbo eterno, ojo con esto, sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda potestad, pero ojo, ese poder y esa fuerza, el Hijo de Dios no lo adquirió como el Hijo del Hombre. ¿Sí? Bueno, para notar. Sobre la muerte no tenía poder sobre él porque él es el Verbo eterno. A ver, para que usted me entienda. Como hijo de hombre tenía unas cosas, pero como el Verbo eterno, lo que aquí nos está diciendo Colosenses es que en él fueron creados los dominios, los principados, todas las cosas, para que me comprendas. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el creador de Luzbel. ¿Se entiende? Por eso tuvo que decir, a mí nadie me quita la vida, muchachos. Yo la pongo de mí mismo. No me la pueden quitar porque es que yo tengo dominio, tengo autoridad, porque soy su creador. Y yo los domino y los gobierno como quiera. Por eso los demonios se postraban ante él y le gritaban. Y alguno dirá, escúcheme porque esto es lindo. Ojo con esto, lo voy a preguntar. ¿Quiénes reconocían más fácil a Cristo? ¿Sus apóstoles o los demonios? Los demonios lo confesaban y decían, tú eres el Hijo de Dios, cállate, no me descubras. Y los apóstoles los miraban y decían, ese diablo es loco. Porque hay un velo en nuestra vida, un velo natural, que es el velo de su cuerpo. Entonces usted está acostumbrado a juzgar el mundo y las cosas por lo que usted ve, huele, escucha o siente. Pero hay un discernimiento mayor que eso, y es cuando usted aprende a ver el mundo desde Dios y con su espíritu. ¿Se entendió? Entonces los apóstoles, ¿a quién veían? Al Hijo del Hombre. Y él les decía, es que el Hijo del Hombre tiene que hacer esto y aquello. El rabino, pero bien chévere, ¿verdad? Dice unas cosas raras para el rabino. Para ellos era que su hermano judío, un rabino muy poderoso, el día que lo vieron caminando sobre el agua y dijeron, no es más raro de lo que parece. El hombre es raro. No captaban a quién tenían enfrente. Tuvieron a su creador enfrente y no lo vieron. ¿Por qué? Porque hay un discernimiento físico o natural y otro discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual se activa cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti y te lo activa. Entonces, por ejemplo, una vez de los 12 hubo uno que llegó, él preguntó, ¿quién soy yo? Y uno de ellos dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, Pedro, qué lindo lo que te ha pasado, porque no te lo reveló. O sea que para poder reconocer al Hijo de Dios tiene que venir por revelación. ¿Cuál era el velo? El cuerpo. El cuerpo de hombre le decía a Pedro, él es un hombre. Pero el Espíritu del Padre le dijo, no, es mi Hijo, él es mi Hijo, es mi propio ser, estoy ahí metidito. No te lo reveló carne ni sangre. ¿Por qué? Porque usted y yo, tratando de discernir a este niño, usted y yo vemos a un niño, pero el Espíritu de Dios no ve al niño. Ve el plan y el propósito que tiene con el niño. Entonces el profeta que está lleno del Espíritu de Dios ve como Dios ve y puede hablar palabras que para otros son locas.
¿Quién me está entendiendo? Ya vamos a mirar eso porque es así como se los estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa con la autoridad del Hijo de Dios? Él tiene autoridad sobre todos los espíritus. ¿Por qué? Porque Él mismo los creó. Mira el gobierno que Él tenía, que la legión, 2000 demonios metidos en ese hombre. 2000 demonios. Y pastor, ¿cómo sabemos que son 2000 demonios? Pues porque eran 2000 cerdos. Es que yo he escuchado a estudiantes de la Biblia que llegan y dicen, no, en aquellos días una legión romana estaba compuesta por 6000 personajes, o sea que había 6000 demonios adentro. Y antes de eso estaba compuesta por 3600, y antes de eso estaba compuesta por 2500, y antes de eso por 1500. Entonces, ¿qué se supone? ¿Que los demonios ajustaban sus legiones de acuerdo a las legiones romanas? Es una tesis boba. Pero si leemos la Biblia con cuidado, entenderemos por qué razón se menciona el número de cerdos. ¿Por qué menciona el número de cerdos? Para hacernos entender cuántos eran los diablos que estaban dentro de ese pobre hombre. Y lo tenían chiflado. ¿Cómo es su autoridad grande sobre los espíritus inmundos? Que el demonio le dijo, ay, tú eres el Hijo del Dios, viniste a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben lo que les corre pierna arriba. Él les dijo, suéltalo, y él le dijo, no, mira, por favor déjalos ir a esos marranos. Entonces él dijo, bueno, vaya. Mire la autoridad y poder que tiene el Hijo de Dios, que es capaz de correr a un demonio o a 2000 demonios y asignarle lugares. Por eso cuando usted ore en el Espíritu, crea que Dios es capaz de mover a los 3000, 4000 demonios que lo están atacando y los puede mover de su casa y pasarlos a los del vecino. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo o no? Pero mire, aquí en Efesios nos dice otra cosa, y aquí vamos a empezar a entrar en la enseñanza. ¿Cuántos se alegran? Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 23 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Ojo con esto, mire algo que usted tiene que pedir todos los días si es posible. Padre, dame espíritu de ¿qué? Y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. ¿Sí se da cuenta? Significa que si Dios no le da a usted el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, usted nunca va a llegar a entender quién es Él. El Hijo de Dios tiene que ser revelado por el Espíritu de Dios. El Padre te tiene que dar estas cosas. Ahora, ¿qué dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que el espíritu de sabiduría y el espíritu de conocimiento de Dios, ¿qué ilumina? Mi entendimiento. O sea que yo tengo dos pares de ojos. Estos que juzgan esto, y los de mi alma, los de mi espíritu, que juzgan todo lo demás. Cuando Dios me da espíritu de sabiduría y de revelación, puedo comprender quién es Dios con los ojos de mi espíritu. Discernimiento espiritual. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas. ¿Las qué? Riquezas. Entonces diga conmigo, hay dos clases de ricos. Jesús lo dijo. ¿Qué pasa? Él puso un ejemplo, una parábola, y mira lo que dijo. Él dijo que un rico un día llegó y dijo, bueno, voy a derribar los graneros y me voy a hacer unos mayores y voy a recoger todos mis bienes y los voy a acumular y me voy a sentar y voy a decir, alma mía, regocíjate porque tienes muchos bienes para muchos días. O sea, si era rico, ahora es multimillonario.
Entonces dice la Biblia que una voz vino y le dijo, el día que él hizo está sentado, y ¡ay, qué felicidad! Le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has recogido, ¿para quién va a ser?